Buenos días, muchachos de grado 11. Hoy les voy a explicar en qué consiste las guías para trabajar en esta quincena. Recuerden que esta quincena va del 4 de mayo al 15 de mayo. Entonces vamos a trabajar la misma guía que venían trabajando, pero en la actividad 2 y 3. Igualmente, yo la monté ya separadita en el mensaje WhatsApp que les envié esta mañana. Entonces, vamos a trabajar la actividad 2 y 3 que consisten en dos principios, el principio de Pascal y el principio de Arquímedes. Les voy a explicar aquí un poquito en qué consiste esas dos actividades. Primero que todo, en la primera parte nos dan una breve explicación de lo que consiste el principio de Pascal. Ese principio de Pascal nos habla de que cuando en un fluido se ejerce una presión, esta se distribuye por todo el fluido de igual manera. Por eso es que en una jeringa, cuando yo aprieto el émbolo de una jeringa, el líquido puede salir. Ese es uno de los principios. Listo, esa es la primera parte. Ahí los que quieren profundizar, igual en la actividad 1, la que hicieron la semana pasada, explican mucho mejor lo que significa el principio de Pascal. Y en clase yo también ya lo había explicado. En la parte 2 hablan sobre la prensa hidráulica, que es más o menos lo que tienen que hacer con lo del experimento. ¿Ya? ¿Qué es una prensa hidráulica? Una prensa hidráulica son dos émbolos, un émbolo grande y un émbolo pequeño. ¿Ya? ¿Por qué se hacen en esta forma o en esta distribución? Porque la idea es que la fuerza se multiplique. Recuerden que lo del principio de Pascal, lo que yo ya había explicado en clase, está relacionado con la presión. Entonces, que la presión en el émbolo 1 es igual a la presión en el émbolo 2. ¿Y esa presión cómo se define? Fuerza sobre área. Es decir, que si yo aplico una fuerza en el émbolo 1 y esta área es más pequeña, pues yo puedo multiplicar esa fuerza en el émbolo 2 dependiendo de qué tan grande sea el área 2. Entre más pequeño sea este émbolo y más grande sea este émbolo, pues la fuerza se va a multiplicar. De eso nos están hablando aquí en la prensa hidráulica. Entonces ustedes tienen que hacer un experimento. Yo les dije que esperaran un momentico porque estos materiales hoy en día, conseguirlos son un poco complicados y de todas maneras el costo puede ser un poquito elevado. Entonces voy a explicar el experimento, no necesitan hacerlo. Voy a explicar el experimento en qué consiste, para que ustedes puedan aquí resolver unas preguntas que les hacen respecto a ese experimento. ¿Ese experimento en qué consiste? Pues según el video, si lo analizan bien, consiste en dos jeringas, una jeringa gruesa y una jeringa delgada, ya para representar lo que les acabo de explicar sobre la prensa hidráulica o la máquina hidráulica, que es multiplicar la fuerza a través de un émbolo pequeño, multiplicarla para un émbolo grande. Entonces, esa prensa hidráulica, ¿cómo funciona? O sea, ese experimento es para hacerlo, pero yo lo voy a explicar aquí. Son dos jeringas y un recipiente con líquido, que es el líquido que va a funcionar en la prensa hidráulica. Entonces, ese líquido es el que extrae esta jeringa. Entonces, ¿cómo funciona? Aquí este líquido está de reservorio. Asimismo funciona, por ejemplo, un gato hidráulico. Un gato hidráulico tiene los dos émbolos, aquí es donde está la palanquita donde yo acciono, el émbolo donde está el carro, aquí es donde se va a subir el carro, y un recipiente, por lo general ese recipiente es como cilíndrico, donde está el líquido o aceite con que va a funcionar esa máquina. Entonces, ¿cómo funciona? Él tiene dos válvulas de acceso. ¿Qué es una válvula de acceso? Es una válvula que solo funciona en un sentido. Es decir, por ejemplo, en este caso de aquí, esta válvula de aquí solo permite el acceso del fluido en este sentido de acá. Es decir, que si el fluido va por acá, no lo permite, o sea, ella se cierra. Lo mismo esta válvula de acá. Esta válvula de acá se abre cuando el fluido fluye hacia abajo, pero hacia arriba no permite que fluya. O sea, una válvula permite el acceso del fluido en un sentido, pero en otro sentido no lo permite. Eso significa una válvula. Entonces, ¿cómo funciona esta máquina hidráulica que ustedes debían hacer? Simplemente, este émbolo o la jeringa delgada, yo cuando succionaba, extraía líquido de este contenido. Entonces, ¿por qué funcionaba la extracción de ese líquido? Porque esta válvula lo permitía. O sea, que cuando yo accionaba la jeringa hacia arriba, el líquido fluye en esta forma. ¿Listo? Ya cuando la jeringa está llena, ¿qué es lo que hago yo? Acciono la jeringa hacia abajo. Cuando ya la jeringa acciona hacia abajo, esta válvula se cierra, porque recuerden que esta válvula no permite el paso del fluido hacia allá, o sea que esta válvula se cierra, o sea que el fluido va a fluir por acá, ¿ya? Entonces cuando la jeringa ya, aquí quitemos estas flechitas, cuando la jeringa ya va para abajo, cuando la jeringa va para abajo, ya el fluido va por acá, se abre esta válvula de aquí,
pasa por esta manguera y hace que este émbolo suba hacia arriba. Es decir, que la máquina hidráulica tiene dos momentos. Momento en que yo extraigo el líquido y aquí no pasa nada. ¿Está bien? El momento que yo extraigo el líquido, aquí no pasa nada porque solamente está funcionando esta válvula. Y en el momento en que yo acciono el líquido, ya el líquido pasa por aquí y hace que el émbolo suba. Recuerden que esto es el principio del gato hidráulico. Por eso es que cuando yo acciono, él siempre va a adquirir líquido de un contenido. Cuando yo lo subo, saca el líquido del contenido. Cuando yo lo bajo, el líquido del contenido va a dar a la válvula 2, al émbolo 2, perdón. Así es como funciona la máquina hidráulica. Entonces ahí les hacen unas preguntas. En esas preguntas ustedes deben responder: ¿para qué es necesario la llave de paso en el reservorio y émbolo de elevador? Aquí hay una llave de paso. ¿Ya? Esa llave de paso les voy a explicar más o menos. Esa llave de paso es cuando ya el vehículo está arriba y yo necesito que él baje, pues simplemente abro esta llave. Entonces, ¿qué es lo que va a suceder con el líquido? El líquido va a volver otra vez al recipiente. Eso es lo que significa esta llave de paso. Hacen unas preguntas respecto, por ejemplo, ¿qué observaste cuando alaste y luego cuando empujaste el émbolo del diseño que construiste? Lo acabo de explicar. Él tiene dos momentos: momento en que saca el líquido, recuerden que son dos momentos: momento en que saca el líquido para poderlo ingresar a la jeringa 1, y el segundo momento, que es cuando yo acciono la jeringa 1 y el líquido va a dar a la jeringa 2. O sea, son dos momentos: extracción del líquido y luego el líquido funciona para elevar el émbolo 2. ¿Qué papel desempeñan las válvulas antirretorno? Lo acabo de explicar. Las válvulas antirretorno son estas dos llavecitas. Son válvulas que solo permiten el acceso en un sentido del agua. ¿Por qué es necesaria la llave de paso en el reservorio? Bueno, lo acabo de explicar, que es para poder retornar otra vez el agua al recipiente. Compara la fuerza aplicada al empujar el émbolo con el peso del objeto que se desea elevar. Entonces, ustedes deben comparar, según este experimento, cuántas veces se podría multiplicar esa fuerza. Aquí, por ejemplo, en los materiales, yo lo busco. En los materiales hablan de una jeringa de 30 mililitros y una jeringa de 10 mililitros. Ustedes me van a responder ahí cuántas veces entonces se va a multiplicar esa fuerza, si una mide 10 y la otra mide 30. Recuerden que eso cómo se calcula, con lo del principio de Arquímedes. Aquí les voy a dar una clave. Esa se calcula F1 igual a F2 multiplicado a 1 dividido a 2. ¿Quién es F1? Pues F1 viene siendo la fuerza que usted va a multiplicar. F2, usted le inventa un valor, puede ponerle ahí un newton. A1 viene siendo el área del émbolo más pequeño y A2 viene siendo el área del émbolo más grande. ¿Listo? Entonces, de esta manera es como ustedes van a calcular esa fuerza con que se multiplica para este caso de este émbolo. ¿Listo? En este caso, este émbolo, la jeringa es de 10 mililitros y la otra es de 30 mililitros. En la otra pregunta dice: escribir una estrategia para el funcionamiento de las válvulas facilita el dispositivo al alcance del objetivo propuesto. Aquí es más que todo relacionado a una estrategia que es la construcción de un gato hidráulico. Entonces, ¿ustedes cómo harían esto para construir un gato hidráulico real? ¿Qué materiales utilizarían? Compara la fuerza aplicada al empujar el émbolo con el peso del objeto que se desea elevar. Listo. Eso es más o menos parecido a la pregunta que acabo de explicar. Se resuelve con esta expresión. ¿Qué límites crees que tiene el diseño que construiste? Ustedes me van a explicar ahí qué límites tiene. Por ejemplo, yo puedo levantar una moto con esto, un gato hidráulico hecho con jeringas y mangueras de hospital. Ustedes me responderán si es posible o no es posible y me van a explicar por qué. Compara el diseño del elevador con el funcionamiento de un gato hidráulico. Ya se los acabo de explicar. Esto es parecido a un gato hidráulico, o sea, ustedes lo explican con palabras propias cómo creen que funciona el gato hidráulico. Listo. Y en el momento 5, bueno, esto aquí ya es una aclaración, ustedes la leen, no voy a entrar ahí en detalles. Listo. Todo esto que acabo de explicar en relación a la actividad 2. La actividad 3 tiene que ver con el principio de Arquímedes. Ustedes tienen que elaborar ahí un experimento. Para los que no tienen cómo elaborarlo, voy a hacerlo aquí
desde mi casa para que entienda más o menos en qué consiste el principio de Arquímedes. Vamos por allí. Entonces, este principio habla de un fundamento. Cuando yo voy a pesar un objeto, este peso está influenciado por la fuerza de gravedad, eso ya lo habíamos visto antes. La fuerza de gravedad es lo que hace que esto tenga un peso. Por ejemplo, aquí, en este pequeño dinamómetro, según esto, este cilindro marca un peso de 7 libras, si lo alcanzan a observar. Entonces ahí marca un peso de 7 libras. ¿Qué pasa cuando yo realizo esta misma medida, pero sumergiendo el objeto en el agua? Entonces, cuando yo sumerjo el objeto en el agua, vamos a mirar aquí que marca entonces el dinamómetro. Entonces, si podemos observar, ahí el dinamómetro está marcando unas 3, así más o menos unas 3 libras. Listo. Entonces, sin estar en el agua pesa 7 y estando en el agua, como pudimos observar, pesa 3. No es que haya perdido más. Lo que sucede ahí es algo que encontró Arquímedes. Les voy a contar más o menos la historia de Arquímedes. Resulta que Arquímedes era un científico de la antigua Grecia, por allá en el año 300 más o menos antes de Cristo. Arquímedes fue muy famoso por una frase conocida como Eureka. Resulta que él, un rey, le puso una tarea. Había un orfebre, el orfebre era aquel obrero que diseñaba joyas, coronas, cetros, en fin. Resulta que el rey de esa comunidad griega estaba sospechando de su orfebre porque creía que la corona que él había mandado a hacer no era de oro, sino que seguramente le había mezclado otro metal. Él estaba sospechando de que esa corona no era de oro. Listo. Entonces, le dijo a Arquímedes, que era el científico más famoso de esa época: yo necesito que usted me resuelva esta inquietud. Yo estoy sospechando de mi orfebre que esta corona no es de oro, pero cuando yo peso mi corona, pesa exactamente la cantidad de oro que yo le di, pero yo creo que eso no es de oro. Arquímedes se fue a la casa todo preocupado. ¿Y yo cómo hago para demostrar de que esa corona no es de oro? Resulta que un día él se estaba bañando. Entonces, en esa época, pues no se bañaban en una ducha, sino que se bañaban en una bañera. Entonces él vio que antes de él meterse a la bañera, el agua tenía cierto nivel. Cuando él se introdujo a su bañera para bañarse, él vio que ese nivel de agua subió y empezó a reflexionar. Y dijo: si yo me sumerjo en la bañera y desplazo cierta cantidad de agua, pues esa cantidad de agua tiene que estar relacionada con mi peso o con mi cantidad de materia o volumen en la que yo estoy sumergido. Por tanto, si otra persona diferente a mí se sumerge, pues la cantidad de agua que va a desplazar va a ser diferente. Salió corriendo, no se dio cuenta que se estaba bañando y salió corriendo desnudo a decirle al rey que ya tenía la solución sin darse cuenta que andaba desnudo. Fue muy famosa la historia porque precisamente a él lo vieron corriendo desnudo como un loco. Y le dijo al rey: tráeme la corona y tráeme una cantidad de oro exactamente igual a la que usted le pasó al orfebre. Entonces Arquímedes hizo lo siguiente: trajo una balanza. En ese entonces utilizaban unas balanzas muy famosas, conocidas como balanzas romanas, y colocó a un lado la corona y al otro lado el lingote de oro que el rey le había pasado. Efectivamente, la corona y el lingote de oro pesaban exactamente igual. El rey le dijo: pero ahí no me ha resuelto nada. No, rey, ahora tráeme 2 cubetas de agua. Entonces hizo el mismo experimento, midió la corona y midió el lingote, pero ahora sumergidos ambos en agua. Cuando hizo ese experimento, resultó que sucedió lo siguiente: aquí está el lingote de oro
sumergido en agua, y aquí está la corona sumergida en agua. Resulta que cuando ambos estaban sumergidos pesaron diferente. Y el de rey dijo, ¿y eso qué significa? Significa, mi querido rey, que en este caso su lingote de oro es más denso que la corona. Significa entonces que si es más denso, que esta corona no es de oro y este lingote sí es de oro. Por lo tanto, mi querido rey, a usted lo han estafado. El rey al otro día mandó a ejecutar a su orfebre y llenó de tesoros a Arquímedes por haber resuelto su problema. A este descubrimiento se le conoció como Principio de Arquímedes, el cual dice que cuando un objeto está sumergido, así como el que acabamos de ver en la cubeta de agua, experimenta una fuerza llamada fuerza de empuje. Y esa fuerza de empuje está relacionada con la densidad del fluido, la gravedad y el volumen del objeto. Por eso, solo depende del volumen del objeto y por eso depende solamente de la densidad y la forma del objeto. Si un objeto cambia su densidad, su fuerza de empuje va a cambiar. Entonces, en ese orden de ideas, la fuerza de empuje es una fuerza que siempre se va a experimentar hacia arriba. Cuando algo se sumerge en un líquido, ese objeto experimenta una fuerza de empuje hacia arriba. Por eso cuando nosotros estamos en una piscina, pareciera que pesáramos menos. ¿Ya? ¿Por qué pesamos menos? Y no es que hayamos perdido masa. Lo que sucede es que cuando nos sumergimos en una piscina está la fuerza de gravedad hacia abajo, que es la que siempre va a actuar, y nuestro elemento hacia arriba, que es la fuerza de empuje. Esta fuerza de empuje depende de la densidad del fluido, la gravedad y el volumen del objeto. Aquí en la actividad, entonces ustedes deben responder algunas preguntas. Bien, entonces retomando, entonces estaba explicando respecto a estas preguntas. Esas preguntas están relacionadas con el experimento que hice en el balde. Le están preguntando de los datos obtenidos, o sea, en el experimento anterior, ¿cuál es el mayor? O sea, le están preguntando cuál es el peso mayor. ¿A dónde fue mayor el peso en el experimento que hice? ¿Fuera del agua o dentro del agua? Ustedes ya lo responden. ¿Por qué el peso en el agua es menor? Ahí acabo de explicar, ustedes responden ahí de acuerdo a lo que les expliqué con respecto al principio de Arquímedes. ¿Qué fuerza y qué dirección hace que la botella plástica en el agua sea más liviana? O sea, ustedes van a explicar en qué dirección está esa fuerza y cómo se llama esa fuerza. Aquí, escribe un equivalente del peso del cuerpo en el aire en términos de los otros pesos y determina el modelo matemático del peso en el agua desalojada. Eso tiene que ver con lo de la fuerza de empuje. Cuando ustedes pesan, vamos a hacer el ejemplo aquí como lo hicimos en el experimento del balde. Fuera del balde, el cilindro a mí me pesó, llamemos a eso peso real, me pesó 7 libras. Dentro del agua, ese peso, pongámoslo aquí, peso en el agua, eso dio 3 libras. Entonces, si yo resto estos dos, va a aparecer un elemento. Ese elemento es de 4 libras, que son las 4 libras que se perdieron. ¿Qué creen ustedes que sería esto? Esas 4 libras, ¿qué representarían? Ustedes van a responder de acuerdo a lo que les acabo de explicar del principio de Arquímedes. Entonces, esas 4 libras que se perdieron aquí, ¿qué representan y qué son? Listo, la fórmula es la de acá, la de la fuerza de empuje, pero aquí ustedes van a responder esto qué significa. Bueno, aquí es un poquito la historia del Eureka. En grupos de 4 o 5 personas, pues ustedes obviamente no se pueden reunir, lo van a hacer yo con yo. Realiza un mapa conceptual del modelo teórico del principio de Arquímedes. Van a decir en un mapa conceptual en qué consiste el principio de Arquímedes. Si es necesario, mencionan la historia que les acabo de contar. Y aquí en el cuarto, bueno, aquí en el cuarto están explicando más o menos lo que dije sobre la fuerza de empuje. Y hay algunos elementos aquí. Si el peso es menor que el empuje, el cuerpo flota. Están explicando el por qué los objetos pueden flotar. Resulta que existen 3 situaciones. Situación 1, cuando el peso, cuando el empuje es mucho más grande
que el peso, eso sucede en un objeto poco denso, pues el objeto va a flotar. Si el empuje es igual al peso, pues el objeto va a estar como en el medio del agua, o sea, ni se hunde ni flota, va a estar ahí como en la mitad. Eso sucede cuando el peso es igual al empuje. ¿En qué fenómeno sucede eso? Cuando la densidad del objeto es igual a la densidad del líquido. ¿Y cuando se hunde? Pues cuando el peso es mucho más grande que la fuerza de empuje. Ahí eso solo sucede con objetos que son muy densos. Entonces sucede en tres situaciones: menos densos, igual de densos y más densos. Aquí el empuje grande, empuje igual e empuje pequeño. Listo. Espero entonces que les haya quedado claro. Recuerden que las dudas y las inquietudes yo las estoy resolviendo por WhatsApp, y si es necesario hacemos una intervención a través de Zoom. Feliz día, muchachos, y suerte en estos 15 días.